Fuerte tormenta en la ciudad. Afronté el aguacero para llevarle sopa de pollo a Nate Chee, pero su secretaria me detuvo. Hola, señorita, no puede subir sin cita previa con el abogado Chee. Me quedé sin palabras. Nate Chee y yo nos casamos en secreto sin que nadie lo haya reconocido públicamente, así que nadie en su bufete sabe que está casado. A pesar de mis cuidadosos esfuerzos por protegerme con un paraguas, mi ropa seguía empapada por la lluvia. E incluso los mechones sueltos de pelo de mi frente se pegaban húmedos a los lados de mi cara. El cristal de la recepción reflejaba mi aspecto desaliñado. No forcé una explicación, temiendo avergonzar a Nate Chee. Saqué mi teléfono y lo llamé, pero no contestó, probablemente estaba en una reunión. Le envié un mensaje y me senté en el vestíbulo con la sopa de pollo, esperándolo. Era una sopa preparada especialmente por mi suegra, con muchas hierbas beneficiosas para la salud. Siempre me da vergüenza rechazar la bondad de un anciano. Cheelo, me giré para mirar la recepción, donde la secretaria sostenía un horario y lo confirmaba con él. Debería haberme acercado, pero en ese momento me quedé paralizada. Nate Chee sostenía a una mujer en brazos y también la reconocí. Ella fue su mejor amiga durante una década y también su inalcanzable primer amor, Indy Lin. El aire acondicionado del edificio de oficinas estaba muy bajo, y el frío penetrante se filtraba lentamente a través de mi ropa húmeda hasta mi piel, llegando directo a mi corazón. Me quedé allí parada, observando cómo se alejaba abrazando a Indy Lin. La secretaria por fin se acordó de mí, y estaba a punto de acercarse a llamar a Nate Chee. Me negué. Lo siento, me equivoqué de bufete. No es este abogado Chee. Presa del pánico, incluso olvidé llevarme el paraguas y agarré el termo antes de salir corriendo. Nate Chee llevaba un paraguas, protegiendo caballerosamente a Indy Lin mientras subía al coche. Su rostro mostraba una ternura que nunca antes había visto. Los vi reír y charlar en el coche con mis propios ojos, hasta que las luces traseras desaparecieron. Tiré el termo a la basura y me fui a casa. Mi suegra se dio cuenta de que volví sin paraguas y me hizo un montón de preguntas. Tras dar respuestas vagas, fui directo a mi habitación. Después de una ducha caliente me hundí bajo las sábanas, dejando que mis lágrimas empaparan la almohada. Llevo 5 años casada con Nate Chee, pero la presencia de Indy Lin nunca se ha desvanecido, bajo la apariencia de ser una amiga de una década. ¿Qué ha estado haciendo exactamente? Hace 2 años, Indy Lin se casó, y pensé que todo por fin mejoraría. Lo que no sabía es que seguían juntos, ignorando por completo los supuestos límites de la amistad. Tarde en la noche, cuando Nate Chee regresó y se acostó a mi lado, pude oler el leve aroma a alcohol y un sutil rastro de perfume de mujer en él. Me senté y lo miré. Fui al bufete de abogados hoy y te vi con Indy Lin. Sin abrir los ojos, respondió con calma. Sí, Indy se está divorciando, así que vino a consultarme al respecto. Solo le explicó el asunto a Indy Lin y no preguntó por qué fui al bufete de abogados o por qué no entré en su corazón. Los asuntos de Indy Lin siempre son lo primero. Porque lo amo humildemente, tengo que soportar un trato injusto. Conteniendo las lágrimas, todavía quería preguntarle, pero desde la almohada vino el sonido de una respiración constante y pesada. Temprano a la mañana siguiente, Nate Chee se estaba anudando la corbata frente al espejo, su teléfono en altavoz a su lado. Hermano Chee, hoy es mi cumpleaños, ¿por qué no traes a tu esposa a divertirte un poco? Fue su llamada, pensé que se negaría, pero inesperadamente él accedió directamente. Durante el desayuno, la mesa permaneció tan silenciosa como siempre, con solo mi suegra molestando ocasionalmente sobre tener un hijo pronto. En este punto, Nate Chee decía algo agradable para sobrellevarlo, ya que siempre ha mantenido la imagen de un hijo filial. Cuando se iba, reuní el coraje para preguntarle, ¿podemos hablar esta noche? Nate Chee, poniéndose los zapatos, respondió con desdén. Trabajando hasta tarde en el bufete de abogados, hablaremos cuando regrese. La puerta se cerró suavemente detrás de él, ni siquiera se molestó en mirarme. Por la noche me senté en el sofá esperando a que Nate Chee regresara. Quería tener una conversación abierta y honesta con él. Si tuviera que seguir viviendo en una sospecha tan constante, realmente me volvería loca. Quería saber su actitud hacia este matrimonio. Si realmente no quería continuar, estaba dispuesta a dejarlo libre. A las 8 en punto, recordé la llamada telefónica de su amigo durante el día, y surgió una sospecha en mi mente. Para verificar esta sospecha, yo llamó a Nate Chee. Después de una larga espera,
La llamada se conectó justo cuando estaba a punto de colgar, pero no fue Nate Chee quien respondió. Sonaba más como si el teléfono hubiera sido tocado accidentalmente mientras estaba dentro de una bolsa. Ven, déjame brindar por el matrimonio temprano de mi cuñada y hermano Chee y por la pronta llegada de tu precioso hijo. Eres una conversadora tan suave. Feliz cumpleaños a ti también, era la voz de Indy Lin. Indy y yo nos casaremos pronto, no olvides venir a celebrar con nosotros al banquete de bodas, está bien, han estado juntos durante 10 años, ya es hora de que se casen, exacto, todos merecemos sentarnos en la mesa principal para la boda. Somos testigos de su amor, mi corazón se hundió abruptamente, el teléfono se me resbaló de la mano al sofá, con dedos temblorosos encendí el altavoz, escuchando las risas y la verdad escondida detrás de ellas, para cuando terminó la llamada. Finalmente volví a la realidad, tocándome la cara solo para encontrarla ya mojada por las lágrimas, pensé, Nate Chee en realidad no me llevaría allí y solo estaba diciendo eso para apaciguar a su amigo. Nunca esperé que la cuñada que mencionó su amigo resultara ser Indy Lin, ya se habían hecho públicos en privado, y ahora con el certificado de matrimonio en la mano, me siento como la tercera rueda entrometida. Cuando Nate Chee se graduó por primera vez, hizo prácticas en el bufete de abogados de mi padre. Dijo que fue amor a primera vista conmigo, y no pude resistir su intensa búsqueda, así que nos casamos, pero un mes antes de la boda, mi padre murió en un accidente automovilístico como un acto de venganza y como resultado, el bufete de abogados cerró. Para observar el periodo de duelo, Nate Chee y yo no celebramos una ceremonia de boda. Después del periodo de duelo, lo saqué a colación 2 veces, pero Nate Chee lo descartó ambas veces, citando su ocupada carrera. En realidad, cuando lo pienso, ya estaba cansado de mí en ese entonces, o tal vez, nunca me amó en absoluto, solo me persiguió para aprovecharse de la influencia de mi padre. En solo 3 cortos años, ascendió hasta el mejor bufete de abogados de la ciudad confiando en las conexiones legales que dejó mi padre. Mi cabeza palpita de pensar demasiado, tomé un medicamento y me acosté en la cama, de repente, una notificación de Weibo me devolvió a la realidad. Era una publicación local, pero la foto me picó en los ojos, una publicación de Weibo de Indy Lin. Larga vida a una década de amistad, afortunadamente mi amor todavía está a mi lado. La ilustración muestra a un grupo de amigos cercanos se reunieron alrededor de una pareja abrazándose. En la foto, Nate Chee sonríe tierna y dulcemente, su afecto desbordante palpable incluso a través de la pantalla. Este tipo de amor es algo que nunca había visto antes, ni siquiera durante ese año fingió perseguirme con las intenciones más puras. Resulta que la diferencia entre el amor y su ausencia es verdaderamente inconfundible. Miré la foto de la boda colgada en la pared del dormitorio, y cuanto más miraba su sonrisa, más falsa parecía. Un peso sofocante presionó mi pecho. Insoportablemente doloroso, me levanté, bajé la foto, agarré un par de tijeras y la corté en pedazos antes de tirarla a la basura. La larga noche se prolongó, no pegué ojo y él nunca llegó a casa. Cuando la tenue luz se filtró por el hueco de las cortinas y me tocó la cara, ya había tomado una decisión. La puerta del dormitorio se abrió, revelando a un usuario que parecía Nate Chee. Él tampoco parecía inclinado a explicarme nada, pronunció solo un par de palabras antes de ir directo al baño a lavarse, pero hoy, no quería esperar más. Lo grité para detenerlo. Nate Chee, espera, tengo algo que decir. Giró la cabeza, ojeras bajo los ojos por la falta de sueño, su mirada rebosante de impaciencia, pensando que estaba a punto de interrogarlo, comenzó a explicar, fue el cumpleaños de un amigo anoche. Había bebido demasiado, lo interrumpí diciendo, Nate Chee, vamos a divorciarnos. Se congeló de asombro, esto era una vista rara, el elocuente abogado Chee, que podía hablar en círculos con cualquiera en la mesa de negociaciones. Abrió la boca pero no dijo nada. Esta era la segunda vez que mencionaba el divorcio con Nate Chee. El año pasado, le había mencionado el divorcio a Nate Chee una vez, pero no estuvo de acuerdo. Ese día era nuestro aniversario de bodas. Me había preparado durante mucho tiempo porque había planeado una sorpresa masiva. Siempre recordaré la escena de ese día, de noche, una cena a la luz de las velas, flores, abrazos, besos. Me perdí en la fugaz ilusión del amor, casi creyendo que era amada. Justo cuando envolví mis brazos alrededor del cuello de Nate Chee, abrumada de felicidad, quería decirle que estaba embarazada. Llegó la llamada de Indy Lin y Nate Chee me empujó a un lado como un juguete desechado. Blind Sue, deja de jugar, Indy está en peligro ahora mismo. ¿Tengo que irme? No. Hoy es nuestro aniversario, prometiste quedarte conmigo y todavía tengo una sorpresa para ti. Me aferré a Nate Chee, sin dejar que se fuera, como si en el momento en que lo soltara nunca más me pertenecería. Nate Chee intentó calmarme, pero el teléfono volvió a sonar.
se impacientó un poco y me empujó. El empujón no fue tan fuerte, pero perdí el equilibrio y me caí. Mi cintura y abdomen golpearon la esquina de la mesa con un dolor sordo. Miró hacia atrás, me miró. Luego inmediatamente se dio la vuelta y se fue, pero fue esta caída la que me provocó el aborto espontáneo. Solicité el divorcio por primera vez, e inmediatamente trajo a su madre para que me cuidara durante mi parto-posparto. Mi suegra es una mujer rural de buen corazón que realmente me trata como a su propia hija. Me aseguró repetidamente que Nate Chee no volvería a cometer el mismo error, o de lo contrario lo renegaría como su hijo. Por eso puse el divorcio en espera, esta vez. Me pregunto si Nate Chee todavía puede cumplir la promesa que su madre le hizo ese día. Ya te lo expliqué, Blainsue, Indilin solo vino a mí para manejar su caso de divorcio. No es en absoluto lo que estás pensando, ya veo. Todavía está decidido a seguir con su acto hipócrita, asentí. No tiene nada que ver con Indilin, simplemente no quiero continuar esta vida contigo. Nate Chee no pareció creerme, pensando que solo estaba siendo difícil otra vez, caminó directamente al baño sin otra palabra para mí. Estoy planeando consultar con un abogado sobre los trámites de divorcio. Simplemente no puedo soportar más la mirada seria de mi suegra y la lengua plateada de Nate Chee. Hola señorita, nos volvemos a encontrar. ¿Tiene una cita con el abogado Chee hoy? La misma recepcionista de hace un par de días me saludó cortésmente. Negué con la cabeza. No, me gustaría consultar sobre un caso de divorcio. Sonrió y dijo, está bien, necesita hacer una cita con el abogado Chee para manejar este caso. Esta fue mi primera vez entrando al interior de un bufete de abogados. Guiado por la secretaria, vi la oficina de Nate Chee como cliente de consulta de divorcio. La puerta de la oficina estaba ligeramente entreabierta y se podían escuchar débiles sollozos desde adentro. Me detuve en mis pasos y la secretaria pensó que había cambiado de opinión. Señorita, los casos del abogado Chee requieren citas con al menos 6 meses de anticipación. ¿Puedo recomendar al abogado Chen? Él se especializa en casos de divorcio como este. Asentí. Esa no había sido mi intención en primer lugar. No tendría sentido para Nate Chee para servir como abogado tanto del demandante como del demandado. El abogado Chen fue muy profesional y rápidamente adaptó un plan de divorcio adecuado según mi situación. Me despidió pasando por la oficina de Nate Chee nuevamente. La escena adentro seguía siendo la misma, y el abogado Chen explicó con una sonrisa, el prometido del abogado Chee está haciendo un berrinche. Incluso el iceberg de cara fría tiene momentos de persuasión. Qué novedoso, asentí fingiendo confusión. Prometido, escuché que el abogado Chee estaba casado, se casará y vivirá con su prometida. Debes haber escuchado mal. Un abogado que pasaba intervino. Sí, escuché que se casarán. Para fin de año, las personas solteras tenemos que soportar que nos den comida para perros en el trabajo. Su esposa tiene al abogado Chee envuelto en su dedo, está totalmente azotado, mientras no prestaban atención. Secretamente tomé 2 fotos con mi teléfono. Después de regresar a casa, comencé a verificar los bienes conyugales como lo solicitó el abogado Chen. Esta casa me la compró mi padre antes de fallecer. En ese momento, Nate Chee era un abogado junior desconocido sin dinero, así que mi padre pagó la casa conyugal en su totalidad, con nuestros nombres en la escritura. Esto es un poco complicado, no me aprovecharé financieramente de Nate Chee, solo tomaré lo que es mío por derecho. Cuando saqué esa tarjeta de ahorros para verificar el extracto bancario, el personal me informó que estaba completamente vacía. Esto es indignante. Nate Chee es tan astuto, en realidad se está protegiendo contra mí. Después de que Nate Chee llegó a casa del trabajo, a diferencia de lo habitual, en realidad tomó la iniciativa de acercarse a mí. Estaba sentada en el sofá viendo la televisión cuando se inclinó, colocó su mano en mi espalda y la acarició suavemente, haciendo que mi cuero cabelludo se estremeciera, sintiéndome incómoda. Me retiré al dormitorio. Me siguió de nuevo presionándome contra la cama y besando mi cuello con ternura. En el pasado, habría respondido con entusiasmo, pero ahora solo sentí asco. Sintió mi rigidez y se detuvo, mirándome. Blansue, ¿qué te pasa? Nate Chee, quiero el divorcio. ¿Qué estás haciendo? Deja de hacer tonterías. Últimamente he estado muy ocupado y te he descuidado. Tengamos un bebé, así no te aburrirás más. Me burlé después de escuchar esto. Tu madre te envió de regreso para continuar la línea familiar. ¿Es por eso que estás dispuesto a meterte en mi cama ahora? Su rostro se ensombreció. Blansue, tienes que decir cosas así. No tenía intención de continuar con esta conversación sin sentido. Lo aparté. Me senté. Dien. El blanco, dejé de hacer cosas tan insignificantes. Furioso, me inmovilizó con fuerza y me besó bruscamente. Le mordí el labio lo suficientemente fuerte como para sacarme sangre. Suéltame, ahora, este es el deber marital. Entonces vas en contra de la voluntad de una mujer.
Justo cuando estábamos en un punto muerto, sonó el teléfono de Nate Chee. No hay necesidad de adivinar que era Indilin. En este momento, no podría estar más agradecido por su oportuna llamada. Nate Chee colgó el teléfono, agarró su abrigo y salió por la puerta. Su suegra lo llamó 2 veces antes de que casualmente mencionara que había algo en el bufete de abogados, con una mirada preocupada. Mi suegra preguntó si habíamos discutido, no lo negué, pero no quería decir más y molestarla. He pasado los últimos 2 días poniendo todo en orden, listo para regresar a mi ciudad natal para un descanso. Después de que papá falleciera, mamá ha estado viviendo con la abuela en nuestra ciudad natal. Acababa de comprar mi boleto de regreso a casa cuando recibí una llamada de mamá. Blan, ¿cómo has estado? Mamá y la abuela te extrañan. La voz de mamá era tan suave como siempre, acompañada por la suave tos de la abuela en el fondo. Las lágrimas repentinamente brotaron de mis ojos y mi voz se ahogó con emoción. Mamá, yo también te extraño. Iré a verte mañana, genial. Luego iré al mercado con tu abuela mañana a comprar algunos platos que a ti y a Nate les gustan. Lo interrumpí. No es necesario, no va a volver. Hubo silencio al otro lado del teléfono, seguido de una pausa antes de que la voz volviera a hablar. Blan, se pelearon ustedes dos. Sabía que no podía ocultárselo a mamá, así que simplemente se lo dije directamente. Vivir con él es demasiado agotador, estoy planeando divorciarme. Pensé que mamá se molestaría o me aconsejaría que lo reconsiderara, pero para mi sorpresa, inmediatamente expresó su apoyo. Mamá te apoya en todo lo que hagas, desde el principio. Pude ver que eras tú quien ponía todo el esfuerzo para mantener esta relación. No quiero que estés demasiado agotada, así que si quieres el divorcio, la abuela y yo te apoyaremos. Me atraganté todos estos años, mamá lo sabía todo, pero Nate Chee había hecho la vista gorda a todos mis esfuerzos. 10 minutos antes de abordar el avión, recibí una llamada del abogado Chen. Su tono sonaba vacilante mientras bailaba alrededor del tema de las opciones de acuerdo de divorcio. Tengo prisa por abordar el avión, así que solo le dije que diga lo que piensa. Señorita su marido. ¿Es el abogado Chi? Respondí sin dudarlo. Sí. Esta mañana envié la dirección y el número de teléfono de Nate Chee al abogado Chen, autorizándolo a manejar todo. Hubo un crujido en el otro extremo del teléfono, y la voz cambió a un tono masculino familiar, cargado de ira. Blan Su, ¿qué quieres decir con esto? ¿Vienes a mi bufete de abogados para solicitar el divorcio? No tenía ningún deseo de involucrarme con su ira. Ya había tenido suficiente de estos días. Nate Chee, me has estado tratando como un tonto todos los días, transfiriendo activos a mis espaldas, tratando de dejarme sin nada. Por supuesto, iría al mejor bufete de abogados de la ciudad para manejar el divorcio. Te lo estoy notificando oficialmente ahora. Hablo en serio sobre el divorcio. Y también hablo en serio sobre que te vayas sin nada. Colgué el teléfono, envié un mensaje de texto al abogado Chen, luego lo apagué y caminé directamente hacia la puerta de embarque sin mirar atrás. Abogado Chen, confío en su ética profesional. Creo que manejará este caso de manera imparcial, separando asuntos personales de los profesionales, ya sea la relación trivial con Nate Chee o su propio desempeño profesional, lo que es más importante. Incluso un abogado novato recién llegado podría notar la diferencia. Además, el acuerdo de divorcio entre Nate Chee y yo involucra millones, y la comisión del abogado por sí sola podría ser de cientos de miles. El abogado Chen sin duda hará bien su trabajo. En la puerta de llegadas, vi a mi madre y a mi abuela saludándome desde lejos. Solo había pasado un año, pero el cabello de la abuela se había vuelto aún más blanco y su espalda estaba un poco más encorvada, pero su sonrisa seguía siendo tan cálida y amable como siempre. Mi nariz hormigueaba de emoción mientras abrazaba a mi abuela y a mi madre con fuerza. En los últimos años he centrado toda mi atención en Nate Chee, olvidándome de pasar más tiempo con mis queridas madre y abuela. La casa en casa es un pequeño edificio de estilo occidental algo anticuado, pero mi madre la ha mantenido limpia y acogedora, con el pequeño patio lleno hasta el borde de rosas, ricas y fragantes, la fresca brisa de principios de otoño levanta las cortinas transparentes de la sala de estar, y el pequeño Fugi viene corriendo hacia mis pies, frotándose con entusiasmo contra mis piernas. Lo levanto, y felizmente lamé mi mano. El pequeño Fugeu es el cachorro que crié, que en realidad siempre ha estado a mi lado, pero Nate Chee tiene rinitis, e incluso un poco de pelo de perro es suficiente para hacerlo miserable. Por el bien del perro, una vez discutí con él, pero al final, me comprometí y envié al perro de regreso a mi ciudad natal. Besé la cabeza del pequeño Fugeu y le susurré al oído: lo siento, todavía no logré hacerlo mejor. Inclinó su cabeza, aparentemente sintiendo la tristeza en mi corazón, luego rodó en el suelo en círculos para animarme. Le sonreí.
Le di unas palmaditas en su cabecita y sentí una calidez subir a mi corazón. Blan, ven a lavarte las manos, es hora de comer. Al oler el aroma de la comida, el pequeño Fubi corrió aún más rápido que yo. Después de llegar a casa, mamá y abuela no mencionaron a Natechi en absoluto, solo preguntaron por mis planes para el futuro. Abracé a mi mamá y la arrullé. Sin planes por ahora, solo quiero pasar más tiempo contigo. La abuela me dio una palmadita en la cabeza y dijo, buen chico, puedes quedarte al lado de la abuela toda la vida si quieres. Te mantendré con mi pensión. Esa noche, cuando encendí mi teléfono, recibí un mensaje de un número desconocido. Hola, Blansu, soy Indilin, no malinterpretes mi relación con Nate, solo está manejando mi caso de divorcio, por eso hemos estado en contacto más cercano últimamente. Espero que no me malinterpretes. Su explicación, que solo sirvió para hacer las cosas más obvias, me divirtió. Le envié la foto que tomé en el bufete de abogados ese día, mostrándolos a los dos en un dulce abrazo. Señora Lin, no la malinterpretaré, pero eso no significa que los demás. No lo hará. Justo después de enviarlo, Indilin llamó por teléfono. Indilin, a diferencia de su habitual comportamiento pretencioso, soltó una suave risa. Blansu, pensé que eras mudo, resulta que puedes hablar después de todo. Natechi nunca te reconoció públicamente en todos estos años, ¿y lo soportaste qué? Ya no puedo soportarlo más, yo tampoco estaba enojada, no planeo soportarlo más. Limpiaré el título de señora Chi por ti, pero incluso si te lo doy ahora, no puedes tomarlo, ¿verdad? Hubo silencio al otro lado de la línea durante unos segundos. No necesitas preocuparte por eso, me divorciaré pronto. Bien, entonces date prisa y haz que Natechi firme. Si va a la corte, no se verá bien para ninguno de los dos. Una semana después de regresar a casa, volví a ver a Natechi. En los primeros días de otoño, estaba de pie junto a la pared afuera del patio, con esa gabardina negra, fumando un cigarrillo mientras hablaba por teléfono. Su figura alta y recta se superpuso momentáneamente con la del apuesto joven de mi memoria. A los 22 años Natechi acababa de graduarse, rebosante de ambición juvenil, su refinado porte tenía un toque de ingenuidad, y su abundante talento era su cualidad más destacada. Aquellos que sabían que había llegado de un pobre pueblo de montaña a una prestigiosa universidad en la ciudad no pudieron evitar elogiarlo como un hijo noble de orígenes humildes. Si me dieran otra oportunidad, todavía no podría escapar de ese joven, pero el tiempo le quitó su halo juvenil, revelando su verdadero yo ante mí, dejando solo un escalofrío en mi corazón. Me tomó 5 años darme cuenta de si el que amaba era un hombre o un monstruo, y agradezco que solo fueran 5 años. Si hubieran sido 50, tal vez ni siquiera habría tenido la oportunidad de arreglar las cosas. Natechi se dio la vuelta después de terminar su llamada y me vio. Apagó su cigarrillo, mirándome con expresión indiferente. Caminó hacia mí extendiendo la mano para abrazarme, pero retrocedí 2 pasos y él simplemente se quedó allí parado. Blansu, podemos hablar, acepté, y nos sentamos en el auto a charlar, sin querer molestar a mi madre y a mi abuela. Blansu, ¿por qué quieres el divorcio?, me burlé. Natechi, si estás haciendo preguntas tan inútiles, entonces podríamos dejar de hablar. Fingí abrir la puerta del auto para irme, pero él me agarró y dijo, es por Indilin, ella y yo solo somos amigos. Ya lo he explicado antes, estaba realmente harta de sus mentiras a medias y le grité, amigos, ¿sus amigos la llaman cuñada? Sus colegas dicen que es su prometida, ustedes dos ni siquiera se han divorciado, han construido un nido de amor juntos, incluso los guardias de seguridad dicen que son una de las raras parejas amorosas en la comunidad de Cheng'an. ¿Qué más hay que explicar? Su mano se soltó inmediatamente como si hubiera recibido una descarga eléctrica, mirándome con una expresión de absoluta incredulidad. Habitación 302, edificio 7, 188 Cheng'an Road, ¿te suena? Sí, seguía Natechi. Fue la sugerencia del abogado Chen para asegurarme de que Natechi se fuera sin nada. Tener evidencia sólida de bigamia significaría que el caso está medio ganado. Su garganta se tensó, voz ronca, dijo que su esposo la golpeaba cuando estaba borracho. Así que le alquilé un apartamento, no era un nido de amor. ¿Ya no tiene nada que ver conmigo? Solo necesitas firmar, y solo tomaré mi parte de la propiedad. Este acuerdo de divorcio no es más que beneficioso para ti. No me divorciaré de ti, culpó a Su, ignorando su actuación sincera. Salí del auto directamente, él me persiguió. Todavía tratando de decir algo, pero me detuve en la puerta sin mirar atrás. Si te atreves a seguirme,
mañana nuestro certificado de matrimonio se hará público en tu bufete de abogados. Se detuvo en seco el segundo día después de que Nate-chi se fuera. Tomé mi primer café cara a cara con Indy Lin. Ella no fue tan dominante como lo había sido en esa llamada telefónica, pero sus palabras iniciales todavía me sorprendieron: estoy embarazada, y mi esposo se niega a divorciarse de mí después de enterarse. Me pareció divertido entonces porque me cuenta esto, porque el niño es de Nate-chi. No me sorprendió en absoluto, e incluso con una mentalidad chismosa, encendí la grabadora de mi teléfono para escuchar su historia lentamente. ¿Qué le gustaría que hiciera por usted, señorita Lin? Divorciarse de Nate-chi, me encantaría, pero él quiere que me vaya sin nada. Eso es absolutamente imposible. La compensaré económicamente siempre y cuando se divorcie de él. Mis dedos golpearon ligeramente el borde de la taza mientras levantaba la vista y preguntaba: señorita Lin, ¿cuánto puede compensarme? Nate-chi ahora vale decenas de millones. ¿Puede igualar eso? Por lo que sé, su esposo es solo un trabajador asalariado ordinario. ¿No es así? ¿Cuánto de los activos obtuvo? También podría regresar y usar a este niño para presionar a Nate-chi, siempre y cuando dé un paso atrás conmigo. Yo también daré un paso atrás. Indy Lin, viendo que no podía razonar conmigo, mostró una mirada de vergüenza y molestia. Como no estaba dispuesto a seguir con el tira y afloja con ella, pagué la cuenta y me fui. El abogado Chen me contactó y me dijo que Nate-chi estaba dispuesto a tener primero una sesión de mediación pública. Acepté e inmediatamente compré el primer vuelo de regreso a la ciudad A con la esperanza de resolver todo de una vez. En la mesa de negociaciones, Nate-chi aceptó el divorcio y dividir los bienes conyugales equitativamente. Observé su hipócrita muestra de benevolencia y no pude evitar sonreír. Abogado Chi ha transferido bienes y aún quiere tomar la mitad de la propiedad. ¿Es esta su actitud en las negociaciones de hoy? No transferí nada, fue para pagar deudas. Mi madre incurrió en muchas deudas para criarme. Empujé una pila de fotos y una grabadora de voz hacia él. Su mirada se posó rápidamente en la foto superior y frunció el ceño de repente. La foto superior lo muestra besando a Indy Lin. Hice clic en la grabación, que contenía testimonios de sus colegas y vecinos de la comunidad. Todos y cada uno de ellos confirmaron firmemente el hecho de que había estado viviendo con Indy Lin como esposo. Y esposa afuera. Abogado Chi, quiere ser condenado por bigamia. Aún no había tenido la oportunidad de enviar estas pruebas y grabaciones al abogado Chen. Confío en su ética profesional, pero no puedo confiar en la naturaleza despreciable de Nate-chi. El rostro de Nate-chi palideció. Incluso alguien normalmente compuesto y dueño de sí mismo se puso nervioso ante una evidencia tan irrefutable. El abogado Chen aprovechó el momento para persuadir a Nate-chi de resolver el asunto en privado, ya que presentar esta evidencia en el tribunal sería extremadamente perjudicial para su carrera y reputación. Exactamente, Nate-chi, lo que pido no es mucho. ¿Por qué molestarse en discutir por una suma tan pequeña conmigo? No olvide quién lo apoyó desde que era un abogado junior desconocido hasta donde está ahora. Nate-chi apretó los puños con fuerza, pero finalmente cedió. En el momento en que firmó, todo finalmente terminó. Los activos se dividieron 50-50. La casa fue mía, solo tomé lo que era legítimamente mío porque esta casa fue comprada para mí por mi padre. Nunca podría permitir que cayera en manos de alguien más. Al salir, Nate-chi me preguntó si podía ocultárselo a su madre por el momento y acepté, pero a los 2 días recibí una llamada del hospital diciendo que Nate-chi estaba herido y hospitalizado, requiriendo la firma de un tutor para la cirugía. Me negué. Ya estoy divorciado de él, deberías llamar a su prometida. Media hora después, mi ex suegra me llamó. Blan, Nate está herido, cubierto de sangre, tengo miedo. ¿Puedes venir a ayudarme? Su voz estaba llena de dolor y miedo. No pude endurecer mi corazón después de una lucha interna. Todavía fui al hospital. La madre de Nate-chi ha sido bastante amable conmigo, y no quería romperle el corazón a la anciana. Por lo menos debería explicarle los eventos recientes con claridad y despedirme como es debido, para no traicionar la bondad que me ha mostrado. En la puerta del quirófano del hospital, vi a esa frágil mujer de mediana edad, que de repente parecía haber envejecido muchos años. En el momento en que me vio, rompió a llorar. Blan, ¿te hizo daño Nate? Su colega dijo que fue apuñalado por el esposo de Indy Lin. Me quedé atónita y lentamente revelé la verdad. Sí, Nate-chi y yo ya estamos divorciados. Lamento haberte entristecido. Bajó la cabeza como una niña que había hecho algo mal y murmuró para sí misma: soy yo, es mi culpa por no criarlo bien. Indy Lin rompió con él en la escuela secundaria porque pensó que era pobre, pero aún así se enamoró de ella y arruinó su propia familia feliz. La consolé. No te culpes, todo fue su elección.
en ese momento, sacaron a Nate-chi todavía inconsciente. Pagué las facturas médicas en nombre de mi ex-suegra y me aseguré de que estuviera acomodada antes de irme. 2 días después, todavía preocupada por mi ex-suegra, la llamé para preguntarle si necesitaba un cuidador. Preocupada de que pudiera estar sobrecargada de trabajo, pero el teléfono seguía sonando sin respuesta y temiendo que algo pudiera haber sucedido, fui directamente al hospital. Fuera de la sala, viendo a Nate-chi ya despierto y a mi ex-suegra pelando una manzana para él, me sentí aliviada. Mi ex-suegra levantó la vista y me vio. Blan, entra rápido. Dudé sin saber si entrar o salir, lamentando mi decisión de entrometerme en sus asuntos. Mi ex-suegra se acercó y me jaló. Nate, mira, Blan está aquí para verte. Nate-chi giró la cabeza, probablemente no quería que lo viera en tan lamentable estado. Aprovechó la oportunidad para regañar a Nate-chi. Es todo tu culpa, alejaste a una esposa tan buena. El hecho de que Blan esté aquí para verte significa que todavía tiene sentimientos por ti, no deberías tratarla así. Me di cuenta de que mi ex-suegra había malinterpretado y explicado. No, no es así, solo me preocupaba que no pudieras manejar todo sola y quería preguntarte si necesitabas un cuidador. En realidad no siento nada por Nate-chi, y ya no deberías odiar a Indilin. Después de todo, ella lleva el linaje de la familia Chi, no importa los errores que haya cometido, no es el momento de culparla ahora. Mi ex-suegra palideció de la sorpresa al escuchar esto y cuestionó repetidamente lo que quería decir. Estaba desconcertada. ¿Acaso Nate-chi no compartió tan buenas noticias con su madre? El anhelo de mi ex-suegra por un nieto había sido evidente desde que se enteró de mi matrimonio con Nate-chi, instándonos constantemente a tener hijos, después de mi aborto espontáneo. Incluso lloré e hice que Nate-chi se arrodillara frente a la foto de su padre toda la noche, culpándolo por ser poco filial. Al ver la expresión de disgusto de Nate-chi, dije algunas palabras superficiales y me fui. Más tarde, mi ex-suegra me llamó específicamente. Blan, esta anciana ya no tiene cara para llamarte. Solo espero que puedas ser feliz. Nate-chi sacó todas sus pertenencias de mi casa después de ser dado de alta del hospital. Cuando nos conocimos, casualmente le pregunté cómo estaba su ex-suegra. Los ojos de Nate-chi se oscurecieron mientras respondía en voz baja y ronca que había regresado a su ciudad natal. Asentí, tenía sentido, ella debió haber estado tan molesta con el que regresó a su ciudad natal. Fui al bufete de abogados para ver al abogado Chen, y cuando pagué los honorarios legales restantes me contó algunos chismes sobre Nate-chi. Estas son cosas que no debería contarte, pero como cliente me siento obligado a informarte sobre el seguimiento. Las acciones de Nate-chi son verdaderamente inhumanas. Todos en nuestro bufete de abogados pensaron que Indilin era su prometida, y el punto clave es que nunca lo negó. Mirando hacia atrás, cuando la gente se burlaba de ellos, él tampoco lo admitía. Este tipo es realmente sospechoso. Después de Indy, el esposo de Lin llegó al bufete y apuñaló a Nate-chi. Los altos mandos usaron la excusa de dejarlo descansar para ponerlo en licencia sin sueldo, porque su comportamiento fue demasiado vergonzoso. Indilin ha vuelto a solicitar el divorcio, esta vez demandando directamente porque su esposo la golpeó tanto que sufrió un aborto espontáneo. Cuando mi colega fue a negociar con su esposo, casi los golpean también. No me sorprendió este resultado y, de paso, aclaró la confusión del abogado Chen. Porque el hijo de Indilin era de Nate-chi. De repente lo entendió, dándose una palmada en el muslo. No es de extrañar. Estaba pensando, ni siquiera un tigre feroz dañaría a su propio cachorro. ¿Cómo podía su esposo ser tan despiadado? Así que eso fue lo que sucedió. Después de dejar el bufete de abogados, me sentí increíblemente aliviada. Durante este tiempo me entrevisté con varias empresas y recibí una oferta de una que realmente me gustó. Una vez que comencé a trabajar, realmente sentí que había comenzado un nuevo capítulo en mi vida. Un día después de despedirme de mis colegas, me encontré con Nate-chi abajo. Me dijo. Quería hablar conmigo y sin pensarlo 2 veces, me negué, pero él bloqueó mi camino. Molesta, le espeté. ¿Qué quieres? No creo que tengamos nada más de qué hablar. Culpa a Sue. ¿Puedes perdonarme? Respondí con desdén. Bien, te perdono. Luego intenté alejarme, solo para que me agarrara de nuevo. Entonces podemos volver a casarnos. Miré fríamente a Nate-chi. ¿Cómo podía ser tan descarado sin ningún resultado final? Me burlé. Nate-chi, después de probar la rutina diaria con tu blanca luz de luna, te diste cuenta de que soy más fácil de intimidar, sirviéndote como un señor, así que ahora recuerdas mis puntos buenos de nuevo. ¿Pero por qué debería volver a casarme contigo? Nate-chi negó con la cabeza y explicó. No me di cuenta de que te amo, antes era un idiota y nunca encontraré a alguien que me ame tanto como tú. Ya no puedo seguir con Indilin.
usé todos mis ahorros para pagar sus deudas de juego de la divorcio. Y luego empezó a menospreciarme por estar en quiebra y ser inútil, incluso me empujaron a tomar casos poco éticos en contra de mi conciencia, por eso recibí una advertencia del bufete de abogados y me suspendieron por un mes, le di un manotazo en la mano y le dije con fiereza, así que eso es todo, te lo merecías, Nate-chi, no vengas a buscarme más, me das asco si sigues acosándome, llamaré a la policía. Nate-chi observó la figura que se alejaba de Blan-sue, sintiendo un dolor sordo en su corazón, sabía que había perdido por completo a esa chica que lo había amado con todo su corazón, esa chica tonta que estaba dispuesta a sacrificarse por él y soportar las dificultades a su lado, quería enmendarlo, pero parecía demasiado tarde. Todos los que lo amaban se habían ido, Indilin fue su primer amor, un rayo de luz que iluminó sus difíciles años de secundaria, incluso después de que ella rompiera con él y eligiera un heredero rico, él todavía la amaba. Pensó que siempre había amado a Indilin. Después de conocer a Blan-sue, en realidad menospreció a este tipo de malcriado, una chica rica que dependía de su privilegiada familia, pero necesitaba la ayuda del padre de Blan-sue. Como las conexiones son lo más importante en la profesión legal, por primera vez, fue en contra de su conciencia para acercarse a Blan-sue. Era demasiado fácil de engañar. Pronto se ganó la confianza del padre de Blan-sue y se convirtió en la figura principal del bufete de abogados Sue. Para consolidar aún más su posición, le propuso matrimonio a Blan-sue. Esta joven ingenua, que ni siquiera podía distinguir entre el afecto verdadero y el falso, aceptó su propuesta de matrimonio entre lágrimas y emoción. Más tarde recibió una oferta de un bufete de abogados más grande y se sintió tentado. La condición era anular un caso de larga data, y aceptó. El padre de Sue estaba furioso y lo regañó por actuar primero e informar después, pero no había nada que pudiera hacer. El hijo de la parte involucrada en ese viejo caso era un alborotador. Al día siguiente de que el caso se cerrara con una confesión retractada, condujo su auto directamente hacia el padre de Sue. De hecho, el coche que conducía el padre de Sue ese día pertenecía a Nate-chi. El alborotador confundió al padre de Sue con Nate-chi y, aprovechando el momento en que salió del coche, aceleró y golpeó al padre de Sue, matándolo en el acto. Por culpa, Nate-chi nunca se divorció de Blan-sue. Más tarde Indilin se acercó a él, pidiéndole ayuda para divorciarse y mostrándole afecto. Estuvo tentado pero no tenía intención de divorciarse de Blan-sue. ¿Cómo podría una flor de invernadero como Blan-sue sobrevivir sin él? Incluso si Blan-sue lo supiera, no importaría, el dinero estaba en sus manos. ¿Realmente se atrevería a volverse contra él? Estaba equivocado, demasiado confiado y había subestimado la resistencia de Blan-sue. Años después todavía se arrepentía de sus acciones. A menudo iba al edificio de Blan-sue para ver cómo estaba en secreto. Ella estaba bien, y más tarde apareció un hombre que la amaba. Ese hombre era un compañero muy considerado que recogía a Blan-sue del trabajo en los días de lluvia, sosteniéndole suavemente un paraguas y abriendo la puerta del auto. Blan-sue en el asiento del pasajero se congeló por un momento cuando se abrió la puerta del auto. Era un hermoso ramo de rosas rosadas, sin embargo, él nunca había hecho ninguna de estas cosas, como un ratón escondido en las sombras. Había perdido para siempre el derecho a acercarse a las rosas.